¿Qué onda, Santos? Bienvenidos a su podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán y estamos aquí en un nuevo episodio. Recuerden que en este podcast siempre tratamos de hablar de distintos temas, profesiones, oficios, perspectivas, trabajos, diferentes maneras de ganarse la vida incluso. Al final la idea es ver un panorama distinto cada vez y no cerrarnos a lo que creemos que ya conocemos. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre arquitectura, diseño, arte, una gama de temas pues relacionados entre sí muy interesantes. Y pues para eso nos está acompañando nada más y nada menos que Arad Santos. ¿Qué tal? Hola, mucho gusto. ¿Cómo están? Saludos. Saludos, pues gracias por... ¿Me oyen? ¿Me sienten? Pues nada más que agradecerte por estar aquí, por aceptar la invitación. No, hombre, el placer es mío. Él es un gran amigo, lo conocí el primer día de la uni y y pues está aquí él por obvias razones, pues estudia arquitectura. A veces. Sí, sí. Y pues si se pueden dar cuenta, estamos en un spot distinto. Estamos nada más que desde la ciudad de San Andrés Cholula, Puebla, justo enfrente de las inmediaciones de lo que es la Universidad de las Américas. Pues acá estudio, por ciertas cuestiones pues nos encontramos clausurados, sí, algo así. En un hiatus ahorita. Sí, pues en fin, pero bueno, lo importante es que eso es ajeno a cuestiones del podcast por el momento. Sí. Y pues... Ay, ya me iba a poner político así de... a dar la situación. Ajá. Pero no, bueno. Nada, no hay pedo, pues le comenzamos. Sí, da. Pues Dale. yo quiero comenzar por que me cuentes qué es lo que tú sientes que es lo más pesado de tu carrera. Lo más pesado de mi carrera es que es complejo. Yo diría que es complejo. Ahorita estoy desarrollando un proyecto, por ejemplo, que se desarrolla en Tulum, allá en la península de Yucatán. Ajá. Y creo que hay muchos factores que tienes que considerar. Hay muchas estrategias como para atacar el problema. Okay. Por ejemplo, a mí me enseñaron en otros semestres a conceptualizar todo. A conceptualizar la ciudad, el problema que quieres atacar, el proyecto, tu estrategia, a conceptualizar todo, ponerlo todo en una declaración, qué está pasando y qué va a suceder o cómo lo vas a hacer. Okay. Es que no hay manera de verlo de forma lineal, la arquitectura. Es una ciencia un arte complejo, perdón, no es ciencia. Hay una arquitecta hace poco leí que dijo, quien sabe solo de arquitectura, no sabe de arquitectura. Okay. Realmente. Porque necesitas saber de historia, por ejemplo. Necesitas saber de muchas cosas. Tienes que tener conocimiento sobre dinámicas sociales, sobre infraestructura, condiciones meteorológicas, historia, sí. Muchos factores. Obviamente tienes que tener también un poquito de gusto, diría yo, alguna afinidad. Aunque yo creo que para un buen diseño tienes que tener un buen entendimiento. Okay. Por eso es tan complejo, porque son horas de estar leyendo, de estar analizando, de estar conceptualizando, si quieres. Digo que hay varias formas de hacerlo. Sí, sí. Pues mira, o sea, ya desde ahorita, comenzando lo que dijiste, que como tal la arquitectura, lo más pesado es esta parte, entonces estás hablando de que lo más complicado podría resultar el inicio como tal. Porque, digamos, por ejemplo, ya cuando vas a realizar, no sé, un render, ajá, o una cuestión así, ya es porque ya tienes bien establecido tu plano. Sí, o sea, sí, las cuestiones de diseño es que responden ya a las condiciones que tú investigas. Es como hacer una función matemática. Cuando ya la tienes casi resuelta, ya es más fácil llegar a la solución. O sea, ya se te da automáticamente. Solo pones los valores, justificas, ajá, y te sale. O sea, la arquitectura no siento que tenga que ser un misterio. Responde a las condiciones. Ajá. Y a veces son condiciones muy lógicas que llegan a soluciones lógicas. A veces sí habrá un arquitecto que innove, pero lo mismo de innovar viene de condiciones que ya están. Sí. No salen de la nada, no son espontáneas. Ajá. Así. Sí. Por ejemplo, la creatividad. La creatividad, muchas veces se piensa que la creatividad es un instante espontáneo, pero yo soy más de la idea de que la creatividad es esa base de lineamientos y sistematizaciones de
de estudios previos que ya tú hiciste. Sí. Entonces, al ya tener toda esa gama de investigación, de sistematización y de saber en qué sí vas a enfocar tu tiempo y en qué no, a partir de ahí surge la creatividad. O sea, y lo mismo que tú planteas, o sea, necesitas un poquito de, ¿cómo lo mencionaste? ¿Tipo imaginación? O Pues un gusto. un gusto, lo dijiste como un gusto, o sea, entonces ese gusto surge a partir de ya saber, de tener todos esos conocimientos, ¿no? Sí, sí. Por supuesto. ¿sí? Y es que eso es en todas las artes, realmente. Uh-huh. Yo antes pensaba que arquitectura era la única que hacía como ese sistema de investigación. Okay. Pensaba que algunas otras artes solían ser como así más espontáneas, ¿no? Como hoy me sentí así y lo voy a plantear así. Como pintar, por ejemplo. Y realmente no. Realmente hasta las pinturas, las esculturas, supongo que también, pues sí, los libros, todo tiene una investigación. Un proceso, sí. Y de hecho, cuando tú vas a un museo, suelen acompañar las obras de un pequeño texto que complementa la obra, ¿no? Y que te ayuda a contextualizarte o a entenderla mejor. Sí. Es todo un trabajo de investigación anterior. Que hay, por ejemplo, a eso que dices, que tiene siempre una obra, tiene su justificación, su complemento, eso que el texto que indica de qué trata. Hay ciertos artistas que consideran que como tal una obra no debe tener esa justificación, sino que la obra por sí sola debe responder a lo que significa. Sí, es una perspectiva. Son dos diferentes, pero yo realmente creo que las dos son válidas. O sea, como te dije, es más un complemento. Ajá, claro. Es un acompañante. Una obra yo creo que sin complemento también se entiende, o bueno, deberías tener un poquito más de afinidad para poder entenderlo, uh-huh. Pero sí, es posible, realmente. Sí. Por ejemplo, hay una frase que dice, el arte no responde... El arte responde a la época, no al autor o al artista. Sí, justo en arquitectura hay una frase, ahorita se me olvidó, y si hay un arquitecto me escucha, se va a enojar conmigo, porque no me acuerdo quién la dijo ahorita, pero dice que la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Ajá. Eso significa, realmente a base de arquitectura pues analizas cómo la gente solía vivir, qué necesidades tenía, qué creencias, bastantes creencias, ¿no? Bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿Hubo una breve pausa? Te estaba diciendo lo de la historia es el testigo insobornable. No, la arquitectura es el testigo insobornable de la historia. Ajá. Que eso, lo puedes ver en edificios, en distintas obras arquitectónicas, sobre el contexto de la gente que solía vivir en esa época. Sí, claro. O sea, por ejemplo, no toda construcción es arquitectura. O toda construcción es arquitectura. Más bien te voy a decir qué es arquitectura. A ver. Arquitectura es que tiene habitabilidad, o sea, es habitable. Okay. Si no tiene habitabilidad, no es arquitectura. Okay. A lo mejor ya es otra cosa, a lo mejor ya es pues, una escultura, quizás. Ajá. O no sé, no se me ocurre qué otra cosa podría ser. Sí. Pero fuera de eso... Esa es una de las condiciones, pues. Yo creo que es la condición. Es la condición. Sí, porque en arquitectura hay de todo. Hay de diferentes gustos, hay diferentes vertientes. Sí. Pero la constante es esa. Es habitable. Por ejemplo, ¿toda arquitectura debe trascender? ¿O hay arquitecturas que se quedan en su época? Bueno, sí, claramente hay arquitecturas que se quedan en su época y ya no sirven para nada más porque no respondieron a esa época, por ejemplo. Pero hoy en día la arquitectura debe trascender, o sea, no nada más responder a ahorita, sino trascender, o sea, seguir vigente, porque, por ejemplo, hay los números que se encuentran en el metro, es por ejemplificar algo, los números que se encuentran en el metro de Nueva York, me parece, o sea, las letras en cómo se encuentran diseñadas se hicieron hace más de 20, 30 años, tengo entendido, uh-huh. Y hasta la fecha se ve innovador, o sea, trasciende la época. Pues ese es un ego que todos los arquitectos creo que vamos a sentir en algún momento, como que mi obra tiene que estar por generaciones. Sí. Pero yo creo que tiene que trascender en otras cosas. Yo creo, por ejemplo, al menos yo en lo que me suele inclinar más, que es en la arquitectura sostenible, que es donde muchos arquitectos se están yendo ahorita, más porque es una necesidad.
Sí. Yo creo que tiene que, ¿qué palabra dijiste? Trascender. Trascender, pero un poquito en su función sostenible, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que ser completamente ecológico, tiene que dar confort a los usuarios, y yo creo que eso, al menos, ese sentido va a trascender. Seguramente habrá edificios que no logren ser completamente sostenibles Ujú. o llenos de confort, Sí, pero y porque la arquitectura evoluciona también. sí, O sea, claro, claro. va cambiando, algunos edificios se van derrumbando para que lleguen otros nuevos, y al menos en ese sentido yo creo que tiene que trascender. No Ok. tanto ya monumentalmente, como de Ah, que ok. vamos Como a ir antes, por ejemplo. Ajá, O sea, antes eran edificaciones, las trataban de hacer lo más impactante y grandes posibles. Bueno, también depende de la época, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las iglesias. sí. Un ejemplo así, las iglesias o la que se encuentra en... ¿Cómo se llama? En París, me parece. Ahí se me Notre fue. Dame. En Notre Dame. Notre Ajá. Dame. No sé por qué dije me parece. Está en París. Ajá. Sí, o sea, las tratan de hacer, o sea, en esa época, lo grande, lo inmenso era, o sea, Pero era la por la perspectiva. época, Sí, sí, ahí era sí. importante Dios, Sí, la la época, religión. claro. Tenías que poner como ese gran edificio, la iglesia. Sí, Incluso cuando llegó en México, era está la tipología esta donde está, por ejemplo, allá en Puebla, aquí en el centro de Puebla, sí, está esta plaza gigante y la iglesia sí, y sí, sí, edificios alrededor de esa plaza que es el patio de la iglesia para sí, poder verla, para claro. poder estar en tu ventana y apreciar la casa de Dios. Sí, sí, sí. Este, ah, Pero, o sea, a eso es lo que voy. O sea, ujú, antes quizás sí, bueno, inconscientemente encontraron esa trascendencia. sí. O sea, porque hasta la fecha impacta nuestros días. Así, hoy, por ejemplo, eh, no sé, quizás buscan quién tiene el edificio más grande. Ajá, ahorita hay O una sea, por carrera ejemplo, por eso, por el edificio más alto, que sí, se están tirando, no me acuerdo quién está compitiendo, pero pues está Dubai, sí, tiene edificios muy muy altos, el Burj Khalifa. pero ahí es muy ¿Sí se impresionante, llama Burj Khalifa? no sé cómo se llama, la neta, Ok, pero ahí es muy interesante los temas de estructura que están manejando, sí, ¿no? Es lo que es lo más impresionante de ahí. pues Mira, sí. yo creo que la ciudad, por muchos años, en el siglo XX Dime. se vio como sintética, como esta herramienta para la humanidad que tiene que ser Voy a eficaz. ver si no la cagué con, ¿Con el nombre? con el Chécalo, Burj chécalo. Khalifa. Pero sígueme diciendo. Bueno, la ciudad se veía como este ente sintético de propiedades humanas que tenía que ser eficaz para pues, su trabajo, para su vivienda, de que Sí, es todo el tiene Burj que llegar Khalifa. rápido. Sí, sí, es ese. Sí, Bueno, pero yo creo que la ciudad tiene que verse ahora como un ecosistema o como un ser vivo sí. que va cambiando constantemente La evolución. sí, va Ajá, va evolucionando evolucionando. y que también respira y que tiene microorganismos viviendo en él, ¿no? O sea, no solamente Sí, habitamos los humanos en las ciudades, sí, sí, sí. también habitan pájaros, perros, distintas especies de animales que incluso llegan a habitar los lugares donde ya no hay personas, ¿no? Pero eso, por ejemplo, lo ve la arquitectura hoy en día ya. Pues es que debe ser equilibrado, yo diría. Ok, Yo diría que un arquitecto, bueno, al menos mi postura, debe ser pensar en todos, no solamente en lo que es confort o habitable para ok. el hombre. También está el ecosistema en el que hay que pensar, el Sí, paisaje natural, la biosfera, los animales, las plantas, todo eso hay que considerarlo. Primero que nada porque yo creo que no debemos separarnos de la naturaleza. ok. La humanidad es parte de la naturaleza. Y también veo la arquitectura como una práctica que no es solamente humana. Ajá, Hay, por ejemplo, las avispas, las abejas que hacen sus panales, sí, los castores que hacen las presas y hacen casas sumergidas. claro. No es solamente algo humano, a mi parecer. Por Sí. eso yo lo veo como un paralelismo, que la ciudad está viva. Y por eso tú buscas esa perspectiva de arquitectura sostenible. Sí. Por ejemplo, hace episodios atrás platicaba con un amigo que estudia ingeniería Ujú. y pues él me especificó bien la diferencia entre sostenible y sustentable. Sí, son dos Sí, sí, sí. diferentes. O sea, sustentable es que por sí solo, por la naturaleza, se sostiene no sé,
eso mismo, un ambiente, por ejemplo. Y sostenible es que infieren variables, no sé, ya, o sea, en la que ya interviene el humano. Tengo entendido que es la diferencia entre sustentable y sostenible. Diría, bueno, yo lo veo diferente. A Yo ver, veo como sustentable, pues sí, tal como viene etimológicamente de la palabra sustento, sí. que pues sí satisface las necesidades, pero Pero no, por sí solo, tengo las entendido. dos tendrían que hacer eso. En mi opinión, las dos hacen eso, Pero pero es que, sustentable ajá, no te dice por cuánto tiempo. ok, Sostenible es como, velo, es un ejemplo que un autor de un libro, Luis Zambrano, da. Sostenible es como una carretera que es larga, no tiene giros y ya la ves hasta un punto y continúa. Es manejar esa carretera y no tener un fin. O sea, es ok, poder seguir haciendo lo que estás haciendo sin un fin. Que seguramente existe el fin, ok. pero no lo ves cercano o a lo mejor lo tratas de alejar lo más Sí, sí, posible. sí, Sustento y sostenible son parecidos, pero diría que sostenible es más duradero. ok. Bueno, aquí el por qué, una de las cuestiones por qué hago este podcast es que la perspectiva de alguien que estudia arquitectura a la que alguien que estudia ingeniería es completamente distinta en dos términos que son iguales Sí, en cuestión de palabras. Y o sea, es la meta del podcast, claro. ¿sí? Y entonces, a esto que estamos hablando de sostenible. Por ejemplo, hay una cuestión de los refugiados climatológicos. Ajá. O sea, ya la arquitectura, las construcciones hoy en día ya deben comenzar a pensar en las generaciones futuras, porque varias estadísticas mencionan escenarios trágicos para el mundo para el 2050. Todas, en cuestiones económicas, ahorita por pandemia, todas se van al 2030 por cuestiones económicas, políticas, sociales, por Sí. la pandemia. Pero en cuestiones climatológicas, la línea sigue igual en que todo va a ser trágico para el 2050. Escasez de agua, refugiados climáticos por inundaciones, el mar se va acercando más a las costas en ciertas partes. Entonces, ahí mismo entra la arquitectura sostenible, ¿no? Ajá. Sí, sí. Pues es que, mira, la arquitectura sostenible, voy a retoma el confort Ok, y el confort es eso, es el estado de bienestar mental y físico de las personas ok, que no tienen que sacrificar nada para conseguirlo ni tienen que hacerlo en un futuro y eso perdura por generaciones. Es lo que yo creo que toda arquitectura tiene que buscar, un estado de ok, confort, sí, ¿no? Existe la arquitectura emergente, que es de emergencia, es para estas personas que son refugiados y tienen que construirse así y también sí, tienen que ser fáciles de transportar, fáciles de montar y desmontar. ok, También está la arquitectura pues perdurable de las ciudades. Yo creo que cada vez hay una tendencia para que la gente llegue a la ciudad y cada vez se está pensando en hacer un poco más arquitectura formal que informal, ok. que yo creo que no es el camino ese de la formal. Formal, ¿qué te refieres, por ejemplo, no sé, miles de casas de Infonavit? ¿A eso te Eso es refieres? formal también. O sea, informal me refiero a cuando las personas construyen sus propias casas Ah, ok. sin hacer, o sea, con materiales fáciles de conseguir. Como tu Este, idea te dé. como muchos invasores suelen hacer eso, la verdad. O sea, que están a las afueras de la ciudad y construyen sus casas con aluminio, con blocks de cemento, pero no lo terminan de dar una materialidad, este, bueno, no dan más capas, o sea, Ok. no, Bueno, pero por ejemplo, si esto lo enfocamos en México, aquí hablamos por ejemplo, ya de otras variables, por ejemplo, de cuestiones económicas, de qué tanto tienes el recurso para eso, ¿no? O sí, sea, pero generalizando que tuvieras los recursos para hacer una casa más formal, o sea, aún así dices que existe una tendencia a hacerlo informalmente. es que la gente prefiere la informalidad por su libertad y por Ah, las ok. condiciones que ellos pueden poner y porque ellos pueden construir lo que ellos necesitan. Sí, sí, sí. Volviendo a mi proyecto que estoy haciendo de Tulum, justo Sí. estoy tratando de hacer un híbrido entre los dos. Tulum es una ciudad que ah, se ve una tendencia, como Cancún y Playa del Carmen, a dividirse, a hacer una segregación social Ajá. que yo estoy calificando como quienes son los vistos como las personas superiores, a las que tenemos que atender, a los que tenemos que cuidar, y las que están inferiores que nos van a servir. Bueno, que Ok. les van a servir, que es Sí. el turista y el ¿cómo se dice?
bueno, la población de Tulum. Ajá. Entonces trato de hacer un proyecto donde hago un híbrido entre los dos, una arquitectura formal e informal, atractiva para los turistas, pero que converga con la posibilidad de la población, Sí, de claro. que imagínate un día no hay turistas por cualquier razón, quizás la tendencia que te digo cae y ya nadie llega a Tulum, aún Sí. así tienen el espacio que les va a servir para construir en cualquier momento con rapidez, con eficacia, y pueden hacer un mercado, por ejemplo, Claro. yo quiero hacer un mercado ahí, pueden hacer un town hall, cosas así. La idea es hacer... Pero mezclarlo, pues. mezclarlo. Ajá. Sí, Tienen sí, la sí. posibilidad, ya tienen una zonificación de estructuras que yo denominé inalterables, que es las que van a estar ahí y no se Ok. van a poder mover. Y otra que es arquitectura reparable, Ok. que se van a usar, bueno, que quiero usar materiales locales, que sean Sí. fáciles de montar, como te Sí. decía, de desmontar, y ellos lo pueden estructurar de la manera que ellos necesiten, ¿no? Te digo que Sí. mi enfoque sería un comercio, pues pueden hacer distintos puestos, pueden hacer algunas zonas de restaurantes, algunas mesabancas, cosas así. Ok. Y la idea de hacerlo así es para darles la libertad de hacerlo como ellos quieren, ¿no? Sí. Vuelvo ¿cómo se dice? ¿A retomar o...? Bueno, válgame la redundancia, ¿no? Ah, ok. Y también es por las cuestiones climatológicas de Tulum, volviendo a ok. ese tema, porque ahí pues hay muchos huracanes, pasan muchas tormentas tropicales y tanto tienen la posibilidad de ellos desmontarlo a tiempo, Sí. como pues dejar que el mismo clima se lo lleve, porque se lo va a llevar también. Sí. Por ejemplo, mencionas algo que me llamó mucho la curiosidad, que es respecto a mezclar, pues ahora sí, quizás dos clases sociales, dos situaciones económicas distintas de gente, que son los turistas que quizás tienen más solvencia económica que los pobladores cercanos a esa zona, como por ejemplo lo que pasaba, o lo que pasa, perdón, en Acapulco o en Cancún, que en la zona turística, pues se mueve mucho dinero, pero ya si te vas al pueblito siguiente, pues ves ves la realidad casi completa de la que vive un mexicano promedio, ¿sí? Y eso que mencionas está curioso de mezclar eso, que pienso que puede ser muy difícil quizás, pero pues aún así el proyecto pues lo estás planteando. ¿O tú qué perspectiva tienes? ¿Sientes que no es tan complicado? Pues es que el perfil de los turistas de Tulum es esta onda más como de chavos, de yo quiero conectar con el pueblo, quiero tener los pies en la tierra, Ok, quiero andar sí, sí, sí. descalzo, más que la familia gringa que quiere estar, no sé, Sí, en claro. el paradisíaco hotel donde le están sirviendo todo el tiempo. Son diferentes. Sí, O sí, sea, sí. sí marca Entiendo. una tendencia de en que Tulum puede ir encaminado hacia allá, pero realmente a lo que me concierne ahorita son los dos perfiles que existen. Ajá. Los de los habitantes y los turistas en específico, Sí. los llamados Tuluminatis. Tuluminatis. Los Tuluminatis. ¿Ya fuiste a Tulum? Todavía no has ido. No he ido a Tulum, No has ido. solo a las ruinas, Ah, ok. pero sí. Sí. Se escucha interesante tu proyecto igual. Y hay otra cuestión que te iba a mencionar. Por ejemplo, ¿la arquitectura en Tulum es sostenible o solo tiene la pinta de que es sostenible? Porque yo lo veo que o sea, la conectan mucho con el medio ambiente ya. Eso está pues establecido, ¿no? Pero en realidad ¿es sostenible esa arquitectura o no? Pues no conozco muchos casos de Tulum realmente, Ok. pero sí me consta que pues Tulum, Playa del Carmen, Cancún, Sí. gran parte de la península de Yucatán tiene este concepto del greenwashing. Ok. O sea, muchas empresas lo utilizan como prueba mi nuevo producto 100% natural, sin explotación animal, libre de no sé qué. Y en toda la península lo que están haciendo es más como conéctate con la naturaleza. Ok. Aquí tienes a Tucán al lado de tu cama del hotel, Sí, sí, si sí. quieres. Sales tantito, ya tienes una selva, por ahí va un mono, cosas así. Es más un maquillaje que le están Sí. intentando dar. Realmente sí hay unas consecuencias ambientales por la mala inversión que están haciendo en la península de Yucatán. Ok. Y hay demasiado turismo que cada año va incrementando y pues están dando Sí. alimentación a esa inversión, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poco le pregunté a un profesor, entonces, ¿cuál es la responsabilidad del arquitecto? Porque realmente es una corresponsabilidad de varios ¿cómo decirlo? Varios sujetos, diría yo. Ok, sí. Está el turista, que no va a dejar de consumir. Está el inversionista, que no va a dejar de invertir para recibir dinero.
Y está entonces, bueno, en mi caso el arquitecto. Los pobladores, otra variable, por ejemplo. Ajá. Bueno, también los pobladores, que ellos son de los más... Bueno, también sacan ventaja. Algunos, pero es que al final creo que resultan los más afectados muchas veces. Pues es que, pues sí, diría... No sé si son los más afectados. Ok. Pero también tienen sus pero es que también tienen ventajas del turismo. El turismo, sí. Es una... ¿Qué te estaba diciendo? Bueno, te estaba diciendo que como arquitecto le preguntaste al profesor, entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque pareciera que estamos buscando la manera de justificarlos o darles luz verde para que lo sigan haciendo. Sí. Pero buscando una manera en la que ellos lo puedan seguir haciendo, pero un poquito más sostenible. Sí, claro. ¿No? Hasta pensándolo así, ni ganas me daba de hacer el proyecto, porque pues les voy a dar un punto de interés extra al que puedan llegar más personas. Realmente ahí es como cuestionarse todo eso. Sí, pues sí. Vamos a una breve pausa y regresamos. Va. Bueno, estamos de regreso y yo te quería hacer una pregunta. O sea, ya que vimos las que quieras. Para estás aquí, ¿verdad? Sí, pues sí. Ya que hablamos de lo que es la arquitectura para ti, una de los tipos de arquitecturas que te gustan, que es la sostenible, porque ahorita vamos a hablar de otra también que te gusta, pero para ti, ¿qué es arte? Para mí, ¿qué es arte? Es expresión. Okay. Es expresión, yo diría que sí argumentada. Porque, te digo, yo pensaba que el arte antes era muy espontáneo, pero realmente creo que sí hay un trabajo de investigación o experiencias, al menos, que sustentan el arte. Sí. Y pues, te digo, expresión, o sea, lo simplifico en expresión. Okay. Porque hay distintos tipos de arte y cultura, ¿no? Sí. No hay, como dice tu primo Diego Rosarín, no hay cultura, no hay cultura baja, ¿no? Okay, sí. O sea, por ejemplo, el hip hop, bueno, todo el arte del hip hop, sí. ¿no? El graffiti, el breakdance, el rap, todo esto se hizo por personas que no tienen acceso al arte que ya se creía elitista en ese entonces, ¿no? Sí, ya hay diferentes tipos o variantes de arte accesibles para todo el mundo. Claro. También los cómics es un tipo de arte, el cine, la televisión. Sí, yo calificaría arte solamente como expresión. Ok. Sí, hay muchas críticas de qué es en específico arte. Muchas veces relacionamos arte, algo que es arte, con algo que es bello. Pero siento que te complicas más pensando que solo lo bello es arte, porque creo que es más complicado definir bello que arte, pienso yo. Es que es un valor, ¿cómo se dice? Relativo. Okay. Es bello relativamente a qué. Eso. Hay cánones estéticos. La estética, yo separaría la estética del arte. Sí hay un arte que se enfoca mucho en la estética, en agarrar ese momento estético, la belleza. Pero no todo el arte es estético, a eso vamos. Sí. No, hay arte feo, hasta eso. Sí. Bueno, tú lo consideras feo. Bueno, lo califico feo. Para la mayoría ha de haber un cierto tipo de arte que solo unos pocos lo aprecian. También. Por ejemplo, en el cine, no recuerdo el nombre del tipo de cine, es una variante del terror, donde grabas unas escenas que son medio así traumativas, medio pesadas, horroríficas, o no sé, una mosca, cosas así. Sí. Es un tipo de arte. Te digo, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, no todo el arte tiene ese canon estético de ay, bonito, ay, qué padre, qué precioso, qué divino. Claro. Por ejemplo, a eso que vas de la expresión, yo no considero que toda expresión sea arte. Porque, mira, si bien, por ejemplo, el reggaetón es expresión, por decir algo, pero no considero que el reggaetón sea arte, más no digo que el reggaetón sea malo. Me gusta el reggaetón, me gustan las canciones de reggaetón, de trap, que existe esta tendencia también actual al trap, por ejemplo, a la música urbana. Pero, bueno, la música urbana ya trae otros aires, pero en específico el reggaetón, no considero que la canción completa con su letra incluida sea arte, por ejemplo, no diciendo que es mala o que es menos, sino que no voy en esa idea de que toda expresión al final sea arte. En ese punto.
Es que sí, yo diría que la expresión no es arte, pero el arte sí es expresión, Ah, ok. ¿sabes? Sí, O sí, sea, sí. tomando esa idea que tú dices, porque Ajá. no toda expresión es arte. Sí. Yo sí diría que el El reggaetón reggaetón. es que sí responde a Sí, algunas a una época. cuestiones. Sí, Es testiga de su época, sí. realmente. Y No, sí, sí, claro. a mí no me gusta considerarlo como arte, o sea, si pudiera lo sacaría de ahí, pero yo sí creo que caerían, al menos en mis categorías de Ok. arte. Que también yo creo que el arte es completamente interpretable y cualquiera tiene su definición de arte. Sí, Yo te estoy dando la mía, tú sí, me claro. estás dando la tuya, cualquiera que esté escuchando tendrá la suya también. Sí, claro. Sí, definitivamente va variando. Pero bueno, Es que también tiene su ritmo, hay, su hay composición. artistas, bueno, artistas o investigadores que han llegado a conclusiones más específicas de qué es arte para no caer en ese punto vago en el que suponiendo yo lo que es arte, pues o sea, sí, hay ciertas variables, vertientes, bueno, investigaciones, perdón, que especifican en lo general qué es arte, Ujú. pero pues aún así, aunque son investigaciones y todo muy bien hechas, pues no determinan al 100% que así como dicen estas reglas, ya todo lo que entre en eso y todo lo que no esté en eso, pues ya es arte. Sí, sí. Pero bueno, Es que es un área muy es compleja. complejo, sí, sí, El arte es definitivamente. muy complejo. Sí. Y hay otra cuestión que te iba a comentar. Bueno, para todos los que no sepan, porque pues no es que sea algo obvio también. Ujú. Por ejemplo, la arquitectura es considerada una bella arte. Es una de las 7 bellas artes. Es la madre de todas las artes, la consideran. ¿Sí? ¿La Sí, arquitectura? sí, Ah, sí. pues ahí está. O sea, porque han de pensar porque siempre muchas personas que quizás no tenían este dato consciente han de pensar por qué siempre la arquitectura se relaciona con el arte quizás o Ujú. cuestiones así, pues no tenían esta cuestión consciente de que es una bella arte la arquitectura, como la música, la danza, eh, el esculpir, ¿no? Sí, Sí, la pintura. la pintura, todo esto. Y hay un tipo de arquitectura que a mí me gusta, que quería comentar contigo, Dime. que la he visto mucho, pero también tengo un punto sobre eso, que es la arquitectura minimalista. Ajá. Bueno, voy a comenzar Sí, sí, sí. corrigiendo un punto de vista de mucha gente. Minimalismo, cuando hablan de arquitectura minimalista, no es esta casa de 4 paredes pintadas de blanco con un piso Ok. así X. Eso no es minimalismo. Ok. Minimalismo en sí es la simpleza en su materialidad. Ok. No sé, un muro con, pues, con puro ladrillo nada más, sin pintar, eso ya es minimalismo. O sea, Ok. es un muro que no lo trabajas pintándolo, poniéndole sus cuadros, poniéndole Sí. un adorno o algo así. Eso no es minimalismo. Ok. Eso sí se confunde bastante, de hecho. Ujú. Yo, por ejemplo, la perspectiva que tengo de la arquitectura minimalista, Ajá. aquí la anoté para que no se me fuera. Yo, por ejemplo, siento que es solitaria, claramente. O sea, bueno, así es mi perspectiva, la siento solitaria y que al mismo tiempo carece de emoción. Por los tipos de colores que muchas veces se ocupan, por los tipos de luces. Ujú. Para mí es la perspectiva, pero hay un punto positivo. Yo siento en el minimalismo y en esa perspectiva la productividad. Productividad. Productividad, o sea, siento que entre menos, más. Qué raro, fíjate. Es A ver, que, bueno, se me hace muy raro de por sí que sea una moda el minimalismo en sí, México. Y ahora lo que acabas de decir de menos es más. Es ajá, que México es un país barroco. sí. México es un país barroco desde su arquitectura hasta su estilo de vida. Datascar. Sí, sí, sí. Sí. Cuando vas a los tacos que le ponen, póngame todas las Ajá, salsas y póngale sí, 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 cebolla. ejemplificándolo a lo más básico. Sí, Hasta digo, en las casas de las personas, ¿no? De sí, que no tienes así completamente minimalista. Tienes a lo mejor cosas tiradas por allá, sí, o sí, sí. aquí tu tía puso unas cosas, tu mamá Tienes por tu acá. bodega donde está Sí, sí, atascadísima. sí. En Sí, México no somos minimalistas, no, somos claro, barrocos. sí, ¿Te acuerdas? No sé si viste Club de Cuervos. sí. Me gusta mucho cuando dice Chava Iglesias,
Si menos es más, imagínate cuánto más es más que menos. Eso es barroco Sí, para sí, mí. sí. Y eso es México. Para mí eso Sí, es el claro. mexicano. Así Claro, le gusta claro. tener mucho, ostentoso. Sí. A mí también me gusta personalmente así. Sí, pues sí. Ajá, claramente la tendencia del mexicano es ajá, como tú dices, tener más, el tener ciertas cosas amontonadas, quizás exceso de sillones, Sí, ¿sabes? O sí, sea, sí. cuestiones así. Pero, o sea, a mí me gusta el minimalismo, pero, te digo, por la productividad, pero al final creo que no me sentiría completamente a gusto, y Mm, lo creo nada más, en una, por ejemplo, en una construcción minimalista, porque la siento solitaria. sí, sí. Así, es mi perspectiva al final. Por eso yo creo que siempre la arquitectura responde a sus usuarios y a las necesidades de cada uno. Digo, si tú me dijeras, oye, Arad, necesito esta casa, ¿cuánto me cobras? Sí, Y no sé qué, pues tengo que hacer también una investigación de que, no, pues, ¿qué te gusta? ¿Qué haces en tus tiempos claro. libres? ¿Fumas? ¿Tienes perros? ¿Te gusta Sí. cocinar? ¿No te gusta? Y yo llego a unas conclusiones de tu estilo de vida. Y a lo Sí. mejor no te gusta el minimalismo, te voy a hacer una casa un poco más sustentosa, menos vacía. Ok, diría yo. sí, sí, sí. Sí, definitivamente. Y, ¿qué más te iba a preguntar? Respecto al minimalismo, iba a tocar un punto más. Ajá. Eh, se me fue la idea de lo que te iba a preguntar, pero bueno, ya enfocándonos un poquito en que tocaste esto de no sé si alguien te contrata para hacer el diseño de una casa y así. Ujú. ¿Cuál es el proceso desde que alguien te dice, oye, quisiera que me hicieras el diseño para mi casa? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Cuál es todo ese proceso hasta el final? Pues ¿Cómo sería ese proceso? te digo, hay una serie de pasos ya definidos de cómo diseñar. Sí. Eh, Perdón, arquitectos, ¿Por qué? porque no me lo sé. Ah, Yo ok. manejo los míos, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si seguramente se apegan a esas reglas, pero yo empezaría, por ejemplo, si es un proyecto privado, si es una casa, Sí, pues estaría estas preguntas de qué sueles hacer, qué te sí, sí, gusta, sí. todo esto de tus actividades, o qué tan grande es tu familia, recibirás visitas, cuántos carros tienes, cosas así, Sí. o qué espacios quieres, porque Presupuesto. una cosa es tu estilo de vida y otra cosa es qué te gustaría tener. Claro. De ahí haría un estudio de la región, bueno, no tan Ok. así amplio, pero sí, Sí. más mediato, ¿no? Más inmediato, digo, de que en esta cuadra hay cierto estilo, en esta cuadra tienes estos servicios más disponibles, tienes esta orientación, tienes tales colindancias, todo eso. Sí. Y es que aparte, bueno, ahí voy a interrumpirme tantito, hay que checar mucho el contexto inmediato, porque no quieres tampoco que tu proyecto sea muy alienígena, ¿no? Imagínate Ok, sí. una serie de casas blancas y la tuya quieres que sea rosa o negra Sí. o así un color muy diferente. Sí, sí, sí. Lo mejor sería un poquito de continuidad. También hay otras variantes, otras posiciones, Ok. pero es mejor eso, como esa continuidad. Ujú. También, pues ya que tienes todo ese estudio, todo ese análisis, pues ya empiezas a hacer tu anteproyecto, tus propuestas, tus conclusiones, a Ok. lo que te iba, ¿no? Conclusiones. También tienes que checar ya en la vida profesional los materiales que tienes disponibles, porque a lo mejor querías diseñar con cierto específico block o ladrillo que no se da en la región, y pues es más caro traerlo de vuelta que mejor buscar los materiales que tienes en la región, ¿no? Cerca. Sí. Una pregunta, ¿la arquitectura es cara o hay de todo? Porque muchas veces se tiene quizás esa cuestión de muchos mexicanos prefieren ellos armar su casa como se les vaya dando la idea ahí con la ayuda del albañil, del maestro, Sí, sí. de la obra, que contratar, por ejemplo, a un arquitecto. Pues mira, ya hablando de los costos directos, Sí. hay cosas que ya están. Ya están, a lo mejor varían por región o cosas así, Sí. pero ya el precio está, ¿no? Definido. Otra cosa ya es lo que te va a cobrar el arquitecto. Yo, arquitecto, te puedo decir, ¿sabes qué? Necesitamos un estudio de tal tipo, lo vamos a hacer. Sí. Y tú me puedes decir que no también,
pero Ya está en ti como tú lo hagas, del arquitecto, pues. ¿Cómo? Ajá, por ejemplo, puede que tú digas, no, pues yo solo trabajo si existe una investigación de suelo previa, por No, ejemplo. es que tú le puedes decir ¿cómo se dice? Al cliente. Al cliente. Oye, yo te recomiendo hacer un estudio de dinámicas de suelo, creo que se llama. Ok. Entonces te puede decir, ¿sabes qué? No, porque es muy caro. Ajá. Ok. Algunas recomendaciones que me han, por ejemplo, dicho a mí es que, bueno, pero fírmame acá. Ah, ok. Llevar así una bitácora, ¿no? También. Sí. Tal día hicimos esto, tal día me dijo el cliente que tal día yo hice esta corrección. Claro. Ya es un poco de responsabilidad de, pues bueno, tú me dijiste que no lo hiciera. Sí, claro. Lo mejor qué importante ese punto, o sea, sí. Sí, es que lo mejor te digo, por eso es llevar un pensamiento complejo de que todo es sistemático, todo va a contribuir al diseño del proyecto. Ok. Ya también te digo lo que va a cobrar el arquitecto, ya hay unos que cobran más, otros que menos. Claro. Pero pues ya hay algunas bases por ahí. Sí diría que construir, es que depende mucho del proyecto. Construir es caro, eso definitivamente. Sí, yo me iba a la idea, al punto de un arquitecto como tal, sí cobra caro, pero pues hay distintos tipos de arquitectos, claro. Sí. Va variando. También algo que me han dicho, todavía no lo he comprobado porque aún no empiezo en la vida laboral. Dicen que en la Ciudad de México es donde los arquitectos les va mucho mejor. En la Ciudad de México, en el centro. Dicen que en provincia pues hay muchos que son muy caros o hay mucha gente que no quiere pagar esos precios o no hay tantos proyectos quizá. Okay. Y que por eso es más fácil trabajar en la Ciudad de México. Hay mucha oportunidad, el precio es accesible, es regular, pero pues por lo mismo sigues trabajando. Pero es que hay mucha demanda también. Sí. Sí, claramente. Sí, a ese punto quería ir de la cuestión de los precios y cuál es el proceso. Y por ejemplo, todo aquel que te contrate para, por ejemplo, hacer un diseño, ¿lo tienes que hacer en render? ¿O varía? No necesariamente un render. Es la herramienta más usada. Sí. Realmente. Los arquitectos tenemos muchas herramientas gráficas, ¿no? Okay. Te puedo presentar un plano, hay diferentes tipos de planos, ¿no? El que le presentas a un cliente es uno ambientado, uno de presentación. No le muestras tantos detalles de estructura, de despieces, de, ¿cómo se dice? Bueno, toda esa materialidad. Sí. Los cortes sí solemos presentarlos también para que es una idea bidimensional más o menos de cómo va a estar la dinámica entre pisos. Ok. Los cortes arquitectónicos. ¿Es la maqueta? No, un corte arquitectónico. ¿Cómo es el corte arquitectónico? Por ejemplo, si tienes una casa, la cortas a la mitad y estás viendo este lado. O sea, a partir del corte. Ok, ya te entendí. Como si cortaras un pastel y lo estás viendo a la mitad. Sí. Los modelos, y luego los renders, es ya para una idea un poco maquillada, diría yo. Es que es muy... No sé, es que a mí no... Yo siento que los renders no son siempre la realidad. Sí, además que luego los arquitectos nos gusta decorarlo así de que va a poner este arbolito, acá va a estar el policía saludando a la señora. Es muy bonito. Sí. Los dos carros Mercedes estacionados y puede que, por ejemplo, el cliente no tenga Mercedes, por ejemplo, pero ya se ve cabrón que estén los dos Mercedes ahí. Pues es que, y ejemplifico esto porque siempre que veo renders, por ejemplo, ¿no? De distintos, voy a una plaza, no sé. Veo el render todo y hay o dos Audis o dos Mercedes estacionados. Siempre lo veo. Y digo, se ve padre la casa con pues sí, güey, con las dos meches ahí. No, pues mi casa también, con mis dos Mercedes se vería padrísima. Sí. A eso voy. Pero sí, la maquillan. Y por ejemplo, ¿qué tan común es que hagas una maqueta, por ejemplo, para eso? Pues por cuestiones de pandemia, nada. Ok. Antes sí solíamos hacer maquetas constantemente. Realmente creo que ya no... no, pero bueno, eso es... ¿De forma laboral? De forma laboral. Creo que no es tan común. Okay. Te digo, al menos yo ya estuve en prácticas y no me tocó ver que hicieran maquetas, era puro render. Okay. Y es que es más fácil de manejar. Sí. Quizás ya un proyecto, una inversión grande, un edificio, cuestiones así, quizás ya la hacen maqueta, ¿no? Sí, pues es que ya te digo, depende mucho de lo que quiera hacer el arquitecto o que quiera representar. Realmente no es que puedas usar todo para representar lo que quieras. Pues yo creo que me conviene representar esto de tal manera.
quizás en una maqueta puedes representar la dinámica de sol, ¿no? El asoleamiento y todo eso. A lo mejor eso es de interés Ok, para el cliente, sí, ¿no? sí, pues sí. Y, por ejemplo, luego en las plazas se ven que están, no sé, están vendiendo pisos, departamentos de cierto edificio de una torre nueva y tienen la maqueta ahí. Sí, Para sí. ese proyecto, pues quizás sí funciona, o sea, va variando. Lo que iba a retomar, Ajá. ahora ya en pandemia, académicamente, pues, nada de maquetas, No, nada de maquetas. nada. Pues es que mira, yo vivo en Coatzacoalcos, Veracruz. Sí. Ahorita pues ya estoy viviendo aquí en Puebla. Bueno, yo era de allá. Sí, sí. Y en los primeros semestres sí hubo una maestra que nos dijo, vamos a hacerme una maqueta de... Pero ya. Y entonces yo fui a buscar materiales y no. nada. Pero Sí, pues porque la ciudad donde yo vivo, ¿no? Sí, Yo sí. les pregunté, oigan, ¿tienen cartón corrugado? Y me dijeron, ¿qué es eso, joven? Sí, Y no, pues valió. sí. Ya de ahí como que los profes se dieron cuenta, no, pues pobres alumnos. Sí. Hay un profesor por ahí que dijo, van a hacerme una maqueta este semestre, no sé cómo le van a hacer, pero me la tienen que ok. hacer. Ahorita ya estoy en Puebla, ya no hay excusas, Sí, la neta, sí. pero Pero muchos compañeros tuyos, por ejemplo, todavía no están acá. no, van a estar Sí. muchos en sus ciudades o pueblos Sí. y ahí no hay. No, pues no hay ¿cuándo todos vas a lados. encontrar eso? Ajá. Y, por ejemplo, como cuánto hacías maquetas, cuánto te gastabas en promedio. Sí. Bueno, es que yo no. Es que puedes hacer una maqueta de cierta manera un poco más barata, haciéndola tú mismo. Si tienes material guardado por ahí o pues comprar el cartón, ni modo. El cartón es muy buen material para hacer maquetas, es muy noble, así. Un profe nos decía que es muy noble. Pero eso es más como para contexto, diría yo. Ya para el edificio puedes usar otros, no sé, triple que no lo recomendaría mucho, papel cascarón, hay bastantes materiales, ¿no? Yo me llevaba 1,200 pesos por maqueta. Promedio, pero por ahí. Sí, y a lo mejor un poquito más. Ok. Porque, o sí eso, pero es que yo mando a cortar a láser. Ok. Y es que a mí no se me da muy bien la manualidad. Ajá. Yo preferiría cortar a láser y ya pegarlo. O ya Sí, eso le incrementa costo. Sí. Sí. Ese es el punto en el que cuando mencionan que arquitectura es caro. Sí. Estudiar arquitectura, por eso es por las maquetas. Por los materiales. Sí, por y los por materiales. los programas también, güey. Sí. Ahorita okay. Estoy utilizando 3 programas principalmente. Bueno, Adobe, estoy usando el Illustrator y el Photoshop. Que esos ya vienen en un paquete. Estoy usando AutoCAD, estoy usando varios programas, se los recomiendo, ¿no? Por si alguien está viendo. Sí, claro. El Revit, el SketchUp. Para hacer renders yo uso uno llamado 3D Max con V-Ray. Y ¿qué más? Pues esos, sí, esos. Y realmente pagar los programas sí es muy caro. Sí. Afortunadamente hay planes estudiantiles, pero aún así sí es algo. Sí, claro. ¿Y cuánto tiempo te llevas en promedio por hacer una maqueta? No sé, ¿existe un promedio o siempre es muy distinto? No, es muy, muy distinto. ¿Cuánto es lo máximo que te has llevado? Pues es una que maqueta. Como lo vas trabajando en todo un semestre, ok. realmente el contexto pues te lo haces en un día, si quieres. O sea, una maqueta contextual o volumétrica es rápido. Ya sí, pues es que irla afinando, porque van surgiendo cambios realmente. Sí. En el proceso arquitectónico nunca acabas. O sea, no es como que ya tengo todo, pum, ya está. Sino pues también van surgiendo cuestiones como hay que considerar esto que no consideramos antes. O el cliente nos dijo otra cosa. Ese es un rollo cuando dice el cliente de que, ¿sabes qué? No me gustó. Cámbialo, todo. Su madre. O luego, ahorita que estaba en prácticas, estaban haciendo la estructura con otra empresa. Y al final creo que les dijeron, ¿saben que ya no va a ser la estructura así? La vamos a cambiar completamente. Y el diseño cambia por la consideración de espacios, ¿no? A lo mejor si la columna era de 40 centímetros de grosor, ahora es de 60, tienes que pensar un poquito mejor el espacio. Porque ya te está consumiendo más de lo que antes estabas ocupando. Claro. No, pues sí, es que es laborioso, definitivamente. Sí, y sí, o sea, muchas veces también comentan que el que estudia arquitectura, o sea, es una carrera muy pesada, muchos desvelos, incluso, o sea, al nivel de pesada de esfuerzo y de dedicación como la medicina. Sí. ¿Sabes algo que me ha pasado muy curioso? No sé si hay alguien más que comparta así la misma opinión que yo. Es que muchos dicen, no, eso es arquitectura, no, nunca duermen, siempre están trabajando, ahí siempre están cortando los güeyes. Sí, muchas veces se tiene esa idea.
Yo sí duermo. Yo sí Ok. duermo y bastante, ¿no? O sea, sí, cuando estábamos en presencial todavía me daba tiempo de tener novia, salir con mis amigos, ir al cine, hacer ejercicio, ir a Claro. fiestas. Y aún así entregaba proyectos, pues, O sea, medianamente te buenos. organizabas bien. Sí, es organización realmente. Ok. Arquitectura tienes que ser muy organizado, porque si no, sí te van a ganar los desvelos. Sí. Y tienes que trabajar. No debe haber un día que digas, mañana lo hago. Ok. Porque pues ahí sí es una hora extra de noche que te vas a tener que aventar. Sí. Sí me han pasado 2 noches, sí recuerdo 2 o 3 noches que hasta las 2 de la mañana como máximo. Pero hay Ok. arquitectos, bueno, hay compañeros que se van Sí, toda yo la conozco noche. que, o sea, comienzan un día o que no han dormido literal en 2 días. O sea, yo conozco Además, varios que... yo prefiero levantarme temprano y estar trabajando, Ah, ok. realmente. Hay- Ay. Es que hay unos, quizás no los lleguen a escuchar, pero hay una escuela aquí al lado y tienen como su granjita. Ajá. Y hay unos puercos ahorita, unos puerquitos. Unos puercos, ajá. Ajá, pero sí, ok, ya entiendo tu punto. O sea, una organización, es que eso también, una buena organización en lo que sea, definitivamente te va a priorizar tiempos. Sí, pero eso es ya en todas las carreras, Sí, diría en yo. todo, en todo. Sí, ya con ser organizado, pues tienes todo. Sí, Realmente tienes todo. Y claro. si es que sí tengo compañeros que no son nada organizados, o que sí lo dejan para después, Sí, o algunos que sí les cuesta más trabajo y sí, pues tienen que pues trabajar más. claro. Ahora, hace rato comenté que hay un tipo de arquitectura que también te gusta, aparte de la sostenible, Ajá. que me comentaste que es la arquitectura sensorial y Sí, emocional. es que sí, son parecidas, pero son un poco diferentes. Ok, La nos puedes contar un poquito Bueno, sobre la eso. arquitectura sensorial, al menos Peter Zumthor la describía como la materialidad, ¿no? Ok, El material, este, de forma dinámica, qué sensaciones te brindan, ¿no? ok. Y la emocional es un movimiento que de hecho empezó en México. Uno de sus grandes, ¿cómo se dice? Percusores, No, creadores, no. investigadores, representantes, Representantes, ok. es Luis Barragán, que es un Ah, arquitecto ok, muy, muy famoso. Yo soy fan de Luis Barragán, me encantan ok. todos sus proyectos. Bueno, su idea de la arquitectura emocional es la arquitectura que desde la iluminación, desde el espacio, el color, la distribución, te causa una emoción. Ok, Surgió en México, pues como por el siglo XX, ok. después del funcionalismo, que es Sí. esta idea que te decía de la ciudad es sintética y es eficiente, y de ahí viene lo de la forma sigue la función, Ok. que ahí estoy dispersándome un buen. No importa. Que Tú échale. la forma sigue la función se refiere a que Se pone nervioso. sí, ay, me Tú chiveo. cuéntale. Significa que la forma de la arquitectura viene a la Ajá. función que necesita específicamente. Y entonces, varios arquitectos, al hacer el movimiento de arquitectura emocional, dicen, pues es que la arquitectura es arte. Y Ajá. tiene que ser como tal arte, no una caja eficiente de aquí entras y aquí sales, nada más. Sí. ¿No? Sí tiene que causar una emoción, tiene Claro. que hacerte sentir algo. Hay otro, creo que es más escultor que arquitecto, Matías algo, no me acuerdo bien el apellido, Ok. que es otro representante igual de la emocional. Sí. Y es que sí, a mí me encanta la idea de que la arquitectura, por tal color, material, forma, Ok. la iluminación, ¿no? La entrada de la iluminación, La iluminación es importante. sí, Sí. te causa una sensación o una emoción. Claro. Vamos a una breve pausa y Ok. regresamos. Vale. Va. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su podcast a raya. Pero bueno, lo que estamos hablando Ajá. de lo sensorial va enfocado también a los 5 principales sentidos. Es que se enfoca más en la materialidad Ok. del edificio, ¿no? Por ejemplo, te decía de Peter Zumthor, estaba viendo hace rato, de hecho, un edificio que él estaba, del que se estaba criticando, bueno, platicando más bien, Ok. que el edificio sí manejaba muy bien la materialidad con su contexto más natural, diría Ok. yo, ¿no? Sí. Te digo, es esa forma con la que responde la materialidad y qué sensación da, más bien. Ok. Y, o sea, por ejemplo, definitivamente no toda arquitectura es emocional No, y sensorial, por ejemplo. o sea, no creo que todos los arquitectos Se enfoquen en se eso. enfoquen en eso, Ajá.
pero finalmente provocan algo. Al Ajá, menos una buena eso iba, o sea, provoca. provoca al final. Una arquitectura, no sé, bien hecha, por ejemplo, un diseño quizás innovador o que responde bien a la época, a la par responde a esas emociones y a esas sensaciones. Sí. Ajá, Pero te digo, como un arquitecto emocional, sí. tú dices, quiero que mi edificio refleje ira, por ejemplo, ¿no? Ok. Volviendo a este chavo que te decía Matías, Sí. Goretis, creo que se llamaba. Te digo que las esculturas, hay una escultura muy buena llamada La Serpiente, que si no me equivoco, trataba sobre un contexto histórico que él había vivido, sobre migración, algo así. Ajá. Y él representaba ese dolor en una figura de una serpiente, ajá, un poquito más volumétrica, no tan, ¿cómo decirla? No tan detallista, y en color negro, ¿no? O sea, te digo, es la forma, es el color, sí, es el tamaño, todo eso es la arquitectura emocional. Sí, ajá. Y pues, o sea, a la par como decíamos, pues hay... Se me fue la idea. ¿Hay de todo tipo? ¿O? No sé, nunca se me ha ido la idea en un podcast. Es que te despisto. Sí, es que esa playerita de colores me está despistando mucho. Casi nunca se me va la idea. O en general, nunca. En general se me ha ido la idea, más o menos. Siempre la recupero de volada. Pero siento que influye mucho en que es la primera vez que estoy grabando en un espacio abierto y pasa un carro allá y me puedo distraer o cuestiones así. Siempre había grabado en oficina o yo inicié grabando en mi closet. Sí, para el que no sabía. Así que como hay más factores, más colores, me distraigo. Que quizás. Fíjate, como arquitecto te voy a dar mi punto de vista. Yo creo que para un podcast así, una conversación, es mejor un balconcito como este. Porque así es donde tienes normalmente una plática, ¿no? Sí, así sí, entre, oye, pues vamos al balcón, nos echamos un drinks, un cigarrito o algo. Sí. Y así es un espacio donde puede fluir la conversación. Sí. Igual y encerrados en una recámara, en un closet, es un poquito difícil, así como... Ah, sí. No, cuando yo grababa en el closet era en el online y nada más era yo, por ejemplo. Pero sí, de igual manera, la conversación quizás no fluía de la misma manera yo estando ahí encerrado. Y sí, o sea, yo por ejemplo, mi perspectiva de ahorita que estamos grabando aquí al aire libre, definitivamente hay más variables que no puedo controlar, que es por ejemplo el aire, el frío, no sé, el póster se me movía mucho hace rato, iluminación, es muy difícil controlar la iluminación aquí. Le logré encontrar el punto de la cámara, pero sí, hay más variables que afectan en un espacio abierto, pero hay un punto que creo que le gana todo. Eso, la fluidez con que puedes dar mejor una plática. Claro. La tranquilidad que te da el ver un espacio grande, amplio. O sea, un panorama como se ve al fondo, por ejemplo. Ahí es, por ejemplo, donde te puedes dividir en dos vertientes, ¿no? ¿Qué prefieres, el confort o, por ejemplo, pues la emoción, hasta diría yo? Si te quisieras enfocar en el confort, sí sería mejor. Me iría a una oficina. Ajá, que es más especial para set, eso. Sí. Donde no te va, porque confort es, te digo, no tienes que sacrificar gran cosa para lograr lo que quieres. No tienes que enfocar la cámara, ni iluminar o no, o poner más atención. Sí. Pero si quieres más fluidez o más la intención de platicar, yo creo que un espacio exterior es muy bueno. Sí, claro. Como este. Definitivamente. Retomamos bien el punto, ¿eh? Sí. Me gustó, gracias. Pero sí, definitivamente eso. Vamos a eso. Cada persona define sus variables que más le gustan o en las que más cómodo se siente. Y ahí, en eso es como se representa, cómo es una persona, por ejemplo, dónde vive. Habla mucho también. Sí, de una persona. Es que es gran parte de eso del arte, sí. La experiencia, ¿no? Yo como el artista o el creador de esa pieza de arte, tengo cierto contexto que me enseña a cómo hablar de tal tema, ¿no? Me dice qué sensación siento cuando me sucede tal cosa o cuando me sucedió tal cosa. Y tú como espectador o usuario, más bien, si tú tienes un contexto de eso, o sea, de que, ay, a mí también me pasó eso, fíjate, mejora, lo entiendes más o responde más a tus necesidades o a tu experiencia. Sí, claro. Si no,
es posible porque todos tenemos una convención social de ciertas cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de muerte sabemos que es doloroso, sabemos que es una pérdida. Ujú. Cuando hablamos de amor sabemos que involucra pasión, involucra no siempre felicidad, pero sí una explosión de sentimientos, sí. ¿no? Son tienes que converger esa... ¿Generalizaciones o a Ajá. qué vas? Sí. Ajá. Diría que la convención social Ah, con ok. tu experiencia. Sí. Esa Claro. es gran parte de la arquitectura. Claro, O sí. el arte, más bien. Ajá, ese punto del arte. Y sí, converjo en ese punto. Y pues creo que en general sería todo Ah, ya. por este episodio. No, todavía no acabamos, hay una Ok. dinámica más. Ah, ok. Una dinámica. Pero sí, o sea, a ese punto que llegaste de lo que es el arte, pues como yo te mencioné esa dispepsia. Hay una palabra que me gusta. Wow, ¿qué es? Dispepsia Híjole, lo ocupaban déjame mucho los filósofos. No, lo ocupaban mucho los filósofos como, por ejemplo, Nietzsche, la ocupaba mucho, pero creo que también la mencionaba mucho, por ejemplo, Platón o Sócrates. La dispepsia es como una gastritis, una irritación estomacal. Ok. Pero bueno, a lo que iba, te converjo en muchos puntos contigo, y en cuestión del arte, pues sí creo que el arte, pues no todo es arte. Es difícil determinar que sí y que no, pero lo que comentaba en un principio, por ejemplo, la arquitectura responde a una época, claramente, y no toda arquitectura trasciende, pero una buena arquitectura en general siento que sí impacta generaciones. Ujú. O sea, inconscientemente. Hay arquitecturas que solo responden al momento y ahí se quedaron y fueron buenas, pero hay arquitecturas también que trascienden y que por Se convierten en muchísimos casos de siglos estudio, sí, ¿no? se convierten en casos de estudio y al convertirse en casos de estudio se vuelven hasta un tipo de arquitectura. Ajá. Sí, ¿no? O sea, Sí. sí, como todo. Muy bien. Y pues es mi perspectiva en cuanto a la arquitectura y en cuanto al arte. Sí. Sí, pues sí. Es tu interpretación. Claro. Es- Mi interpretación para mía y para ustedes, que los que me escuchan aquí. Pongan en los comentarios A ver. qué interpretan por arte. A ver, ¿verdad? ¿qué interpretan ustedes por arte? Si es que llegaron hasta aquí y tuvieron esa paciencia y les envolvió esta plática, que yo pienso que sí, porque la verdad Se hizo me he sentido muy a gusto. Creo que influye mucho el que estamos aquí en Sí, un aire abierto. está a gusto, Jamás había ¿no? tenido como esa fluidez, creo, en plática. Y bueno, un factor muy importante es que es muy amigo mío y eso ayuda a la fluidez. Pero bueno, la dinámica que te iba a comentar, si ves este póster, Ajá. pues quisiera que me lo describieras, o sea, qué es lo que ves tangible ahí y qué significado le encuentras. Pues es cree que es David, ¿no? Me Ajá, parece que es la Miguel figura de Ángel. David, de Miguel Ángel. Sí. Y está todo grafiteado. Sí. Tiene un poco de bordes negros, tiene palabras así de grafitis así urbanos. Ajá. No puedo destacar algo que diga en específico. Okay. O sea, de las palabras, o sea, hablo del contenido Sí. tal cual que está ahí. Yo lo interpreto como lo que te decía, justo de que no hay una baja cultura. David es una expresión de arte muy conocida, muy popular, Sí. al igual que el graffiti. Ajá. Yo diría que grafitear a David es esa expresión de que pues, también esto es arte. Okay. También estamos expresándonos nosotros. Ajá, claro. De manera urbana. Y quizás, no sé si es parte de eso, pero yo diría que los bordes negros que opacan un poco todo ese graffiti, Okay. es una forma de tapar eso, ¿no? Ajá. Como parches, diría yo. Eso es lo que leo hasta ahorita. Claro. No, sí. Es una perspectiva distinta y siempre a cada invitado siempre le pregunto cuál es su perspectiva sobre eso. Uh-huh. Y cada quien, depende de su contexto, a su historia, pues me da una
una respuesta completamente distinta, y eso a lo que tú refieres al final es una expresión, Sí, ¿sí? interpretación. Una interpretación también. Y creo que eres la primera persona que le hace énfasis a los bordes negros, que si nos damos bien cuenta, la mayor parte de todo el póster son bordes negros, Sí, está como tal, tachado. y solo unas partes son las que están iluminadas, la parte de la cara, ciertas partes del cabello y hasta abajo, pero en realidad el negro es muy característico. Es que normalmente, bueno, al menos en arquitectura, no puedes dejar algo de okis, como de que, ay, pues se veía padre, o pues nomás lo puse porque sí. Todo tiene una razón de ser, todo. Ajá. No se me ocurre ¿cómo decirlo? Una variante de arquitectura que sí diga, pues yo puse una banquita aquí porque dije, pues está chida. Ok. No, sí tienen un significado. Una justificación. Y bueno, me gustaría pensar que otras formas de arte, como creo que esta representación gráfica, también, no todo es de okis. Sí, posiblemente. Sí, claro. Pues creo que sería todo. No sé si quieres agregar algo más también. No, nada más. Sí, échenle ganas si hay algún arquitecto por ahí. No es difícil los que vayan a empezar. Es una carrera muy bonita. A mí me gusta mucho. Sí. Bastante completa. Una cosa que nos habían dicho una profesora es que si eres arquitecto puedes hacer todo. Todo, güey. Todo. Y eso me refiero en arquitectura, de que puedes reflejar tal cosa, puedes hasta guiar ciertas personas a tal cosa. Ok. Pues le das una habitabilidad. Y es que también como arquitecto, te dije al principio, ¿no? Quien solo sabe de arquitectura no sabe de arquitectura en realidad. Sí. Porque tienes que conocer otras carreras, otros campos, y también puedes hasta dedicarte a eso. Digo, no puedes hacer una operación en una persona. Claro, pero o sea, vas a esa idea de ver el contexto completo. Sí. Obviamente enfocado a la arquitectura, las variables que le sirven para desarrollar la arquitectura, pero ampliar ese contexto al final. Sí. Hay muchos arquitectos que, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, dedicarme también a la escultura. Hay muchos arquitectos que hacen esculturas, hay arquitectos que hacen hasta muebles, hay unos que hacen hasta cine. Manolo Caro, el que hizo el de los papas, ¿cómo se llama? Los dos papas. Ajá, el de los dos papas es un arquitecto, el director. Puedes hacer todo. Sí. Sí, pues sí. Pues, no sé, creo que sería todo por este episodio. Agradecerte por esta tan gratificante y plena plática aquí en el podcast A Raya, y pues se disfrutó la plática definitivamente, intercambiamos ciertas opiniones también ahí, y pues en general pues esto es una parte muy pequeña de la arquitectura, pero que al que lo vea le puede dar una perspectiva muy distinta de lo que tenías sobre la arquitectura, que lo digo porque yo definitivamente me cambió la perspectiva ya a partir de esta plática sobre la arquitectura, y pues aprendes cada día algo nuevo. Pues muchas gracias y pues esto fue todo por su podcast A Raya. Yo soy Moyo Guzmán, estuvimos con Arad Santos y pues gracias por llegar hasta este punto. Que estén bien. Bye. Están en su casa.